Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Estamos de vuelta luego de una semana y bueno, la semana pasada tuvimos una invitada, una jueza que nos platicó un poco sobre los derechos de la infancia y ahora queremos retomar nuestra agenda pública, que vaya que cada semana hay cosas que comentar. Como lo hemos dicho, es una cosa lo que se comenta en prensa digamos corporativa y también prensa independiente. Y me parece que nosotros lo que intentamos hacer es dar un punto de vista, una opinión sobre los principales hechos, los procesos más significativos para el país, y en ese sentido pues no estamos como que tras la nota más vendible, digamos, por ejemplo con el asunto de Cuauhtémoc Blanco, aunque quizás se merite un comentario hacia el final del programa, así como también una posición sobre lo que se detonó con el hallazgo del rancho Izaguirre en Guadalajara. Un comentario por lo menos haremos en un momento, pero justamente esos dos hechos más lo que se ha acumulado por ejemplo con respecto al anuncio que da hoy Donald Trump, o un amago más que un anuncio, un amago más de los que le encanta, y con su estándar de 25% de aranceles a cualquier cosa que se le ocurre. Bueno, sobre estos asuntos es que así quisimos titular al programa de hoy. Claudia Sheinbaum, claro, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, sin goce de vacaciones porque le ha tocado una agenda muy ocupada desde que ocupó la presidencia. Momentos antes de ocupar la presidencia se había tomado unos días de vacaciones, pero una vez que empezó su presidencia ya no ha parado y no se ve para cuándo pare nuestra presidenta de México, que sigue dando de qué hablar en buenos términos en la prensa nacional e internacional. De repente ya ni se habla de ella porque las cosas las tiene bajo control, digamos, y de repente sí se hablan de cosas, por ejemplo el asunto de Cuauhtémoc Blanco, que si la presidenta se pronuncia o no, pero no son asuntos directamente vinculados con Claudia Sheinbaum, con su gestión, su desempeño, que lo está haciendo muy bien. Entonces la prensa nacional, la internacional, la ha evaluado muy bien, los mexicanos la evalúan muy bien. En ese sentido estamos muy contentos y confiados de que tenemos a una estupenda presidenta que ha enfrentado esto, pero mientras tanto llama la atención toda la agenda que le ha tocado trabajar desde que asumió la presidencia. Y lo que vamos a estar platicando hoy precisamente es sobre el anuncio de Donald Trump, el nuevo amago de esta semana, porque estamos en puertas de que nos viene el 2 de abril y finaliza entonces el supuesto plazo de aranceles, un segundo nuevo plazo que nos dio Donald Trump para aplicarnos aranceles generales. Y junto con esto vamos a estar platicando un comentario sobre el rancho Izaguirre, un poco el alboroto, un comentario también por ahí de lo que se está viviendo con Cuauhtémoc Blanco, que si se desafuera o no para que afronte las denuncias que tiene por supuesto ataque de violencia, ataque de violación hacia una persona en Morelos. Y si nos da tiempo también un comentario sobre una sentencia en contra del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, vinculado no con él, sino vinculado con que si él indirectamente afectó a una de las personas involucradas en este asunto del plagio que se vivió ya desde 2023, 2022, acusada particularmente la ministra Yasmín Esquivel. Y bueno, la persona que fue acusada de plagio fue la ministra Yasmín Esquivel, y resulta que se le quiere
o ya se le impuso hoy una multa por 15 millones de pesos a Enrique Graue. Y uno puede decir, ¿ya él por qué? Bueno, vamos a estar comentando un poquito de todo esto, pero esencialmente tenemos unos datos interesantes sobre el asunto del gobierno de Estados Unidos, el país de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos. Y la verdad es que son datos interesantes en donde se ve que Estados Unidos no es tan competitivo como se piensa. Es competitivo su dólar, por ejemplo, porque el sistema financiero internacional está basado en buena medida en dólares estadounidenses y se requiere esa divisa para que la economía circule, tenga esa circularidad, para que las divisas tengan, los mercados de divisas también tengan esa fluidez, esa liquidez, digamos, en el mercado internacional, en el comercio internacional. Y vamos, el mundo mismo sostiene la artificialidad de la economía de Estados Unidos, y vamos a intentar dar algunos elementos interesantes al respecto. ¿Y por qué? Porque hoy Donald Trump, o a propósito de que Donald Trump hoy ha anunciado un nuevo amago, de que va a aplicarle 25% de aranceles a todos los vehículos que no estén hechos en Estados Unidos. Y esto pues va a incluir las autopartes, y Donald Trump lo sabe, pero le gusta estar amenazando, aunque no tenga la razón, aunque esté diciendo una bola de tonterías, una bola de mentiras. Eso es lo que menos le importa. Lo que importa es decir las cosas, espantar a quien se deje espantar, porque en estos momentos ya no sé quién se deje espantar en términos económicos por él. En términos militares sí se llevó un susto Ucrania, vaya que se llevó un susto. Pero más que se llevó un susto, le dio un madrazo de realidad, digamos, porque ha asustado a Ucrania desde un principio porque no tiene posibilidad de ganar la guerra que emprendió en contra de Rusia. Y el susto que le dio Donald Trump a Ucrania es, pues, te quedas a merced de Rusia si no aceptas mis condiciones. Y eso lo sabía Ucrania desde un principio, que no tenía condiciones para ganar esa guerra. Y aún así vendió su alma al diablo. Los ciudadanos así lo dispusieron al darle la confianza a su presidente Zelensky, y no había de otra más que vender lo único que podían vender, que tenían en cambio para estar recibiendo los fondos económicos y fondos militares provenientes de Estados Unidos y de Europa, pues poner en garantía sus recursos naturales. Y ahora Estados Unidos dice, pues esos recursos naturales que tienes son míos, y si no te gusta, atente a las consecuencias, no conmigo, sino con tu archienemigo que tú mismo te has creado, Rusia. Y Rusia pues se ha ensañado también desde luego con Ucrania. El único perdedor es Ucrania. Los únicos perdedores en todo esto es el pueblo de Ucrania. Pero bueno, en eso sí fue un susto. En términos comerciales, pues sí me gustaría darles algunos datos interesantes que tenemos. Esto de que los aranceles de 25% a productos, a automóviles producidos fuera de Estados Unidos, que anuncia Donald Trump, bueno, en realidad están afectando a las empresas estadounidenses asentadas, por ejemplo, en México, ¿no? Sabemos que hay una gran cantidad de empresas ensambladoras de origen estadounidense produciendo en México. Guanajuato, por ejemplo, a quienes estamos en Michoacán, tenemos ese caso muy cercano, pero también en Toluca y también en otros territorios de México, donde las empresas automotrices de Estados Unidos están asentadas, produciendo no solo vehículos, sino autopartes para enviarlos ¿a dónde? A Estados Unidos. Vamos, en esta economía en donde Estados Unidos, ¿qué está buscando? Las empresas de Estados Unidos produciendo en países como México, y pensemos particularmente en México, ¿qué están buscando? Fuerza de trabajo barata que no encuentran en Estados Unidos. Si lo que quiere Donald Trump es que sus empresas se regresen a Estados Unidos, como mexicanos vamos a decir, pues váyanse mucho a Estados Unidos, asiéntense allá. Les vamos a decir eso a las empresas, se le puede decir eso a las empresas, y paguen los salarios que se tienen que pagar allá, las prestaciones que se tienen que pagar allá,
los impuestos que tienen que pagar allá y a ver si son tan competitivas como Donald Trump dice que va a suceder. Y nada más por poner un primer ejemplo al respecto de este asunto, hemos dicho que Donald Trump es un ogro, un bárbaro, porque no se puede decir que un gigante es un ogro, un bárbaro con pies de barro. La principal inversión, por ejemplo, en el Bajío, en Guanajuato, de empresas de autopartes asentadas en Guanajuato son principalmente de capital estadounidense. El país de donde mayor proviene la inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos en Guanajuato, pues proviene de Estados Unidos, es el número 1. Y después vamos a tener a Japón, que podríamos pensar que sí es un país, y sus empresas como Honda o como Toyota, que se van a preocupar porque se les van a aplicar ese 25% de aranceles. Bueno, podrían estarse preocupando, pero vamos a ver si efectivamente aplica ese 25% o es un amago más. Pero las empresas que esencialmente o que principalmente producen autopartes y automóviles en Guanajuato y en México son estadounidenses, y así lo reflejan estos gráficos de inversión extranjera directa. Después de Estados Unidos, entonces Japón, y después en Guanajuato es Bélgica, ya de manera significativamente abajo. Después Alemania, que también es un productor importante en el Bajío y en México. Y después ya vienen otras más con menor capital, ya viene España, Canadá, Francia, Reino Unido, Corea del Sur y otras más. Y más que como ensambladoras, pues ya como productoras de autopartes. Esas productoras de autopartes que producen, desde luego, como podemos pensar, imaginar, las llantas, los faros, cualquier producto. Y ahora los productos o los autopartes electrónicas, pues ya también pueden estar produciendo esas empresas de cualquier parte del mundo, produciendo en México, produciendo por ejemplo en Guanajuato. Son menores las inversiones, las principales empresas o las empresas de más capital produciendo en México porque están buscando ese capital, esa mano de obra barata, pues son estadounidenses. ¿A quién le estaría aplicando entonces ese 25% de aranceles que dice que le va a aplicar a los autos y autopartes producidas fuera de Estados Unidos? Pues se le está aplicando hacia sus propias empresas. Hemos dicho que Donald Trump no ha cruzado líneas importantes, ya hemos dicho de dos que se ha cruzado líneas importantes que preocupan y que le buscan enemigos entre sus propios aliados. Una es precisamente que haya suspendido el apoyo militar hacia Ucrania, y ya estamos viendo las consecuencias. Las consecuencias es que Europa ya anunció que va a buscar armarse y defenderse por sí mismos, y no es que no hayan podido hacerlo desde hace mucho tiempo o que no tengan el capital para hacerlo. El asunto es que varios países de Europa fueron los grandes perdedores en la Segunda Guerra Mundial, como Alemania y como Japón en la parte asiática, y no les quedó otra más que aceptar las condiciones que impuso la hegemonía ganadora en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, lo sabemos. Y además el mundo de ese momento, de la posguerra, sí quedó espantado con el poderío de las armas atómicas y no querían saber de armamento y mucho menos armamento atómico. Pero ahora el propio Donald Trump está ahorillando a los países europeos a armarse, a estar invirtiendo en su propia defensa. Y bueno, Estados Unidos se benefició, no solo se benefició, obligó a esos países a no armarse, y ahora esos países dicen, bueno, no me vas a apoyar en el cuidado de mis fronteras con respecto a Rusia, por ejemplo, con respecto a China. No nos queda más que armarnos y romper primeros pactos acordados y ahora pactos ya no escritos, en donde vivían muy cómodos los europeos bajo el cuidado del armamento de Estados Unidos, y ahora lo que les queda es armarse y estar viendo a Estados Unidos como uno de sus potenciales enemigos, porque lo que va a tener que hacer
los europeos es, pues sí, generar armamento, pero no solo para defenderse de eventuales ataques de Rusia o de China, que no se ve para cuándo pueda ocurrir algo así, sino para defenderse de posibles ataques comerciales y eventualmente ataques militares de parte de su hasta ahora aliado Estados Unidos. Es una línea importante que cruzó Donald Trump y bueno, eso tiene sus consecuencias serias. En cuanto a comercio, no las ha cruzado, esos aranceles a fin de cuentas los ha aplazado. Ya nos imaginamos, es predecible que va a decir que 25% de aranceles en lo que se le ocurra, y hoy no fue la excepción. Hoy también anuncia 25% porque es su medida estándar. No sé si los dedos no le alcanzan para estar pensando en conversiones de otro tipo, pero bueno, le gusta hablar del 25%. Ese es un elemento. Entonces, ¿a quién estaría afectando Donald Trump con sus aranceles de 25% en lo que se le pega la gana? A empresas de Estados Unidos. Lo sabe la presidenta, seguramente tiene los datos, nuestra presidenta de México, lo sabe el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ya lleva 5 veces que visita Estados Unidos para intentar estar intentando resolver estas crisis que no sé si efectivamente lo son. A fin de cuentas le ha beneficiado mucho, vaya que le ha beneficiado a Marcelo Ebrard, porque ¿quién es la figura más importante? Yo diría que la más importante en estos momentos en términos de negociación con Estados Unidos, pues precisamente después de la presidenta, claro, pues Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard sabemos que quiere ser candidato a la presidencia y eventualmente presidentes con el poderío que ahora tiene Morena en el país, pues eventualmente el nuevo presidente de 2030, en el año 2030, salvo que suceda algo significativo políticamente hablando que desbalance a Morena. En unos momentos más platicamos sobre ese asunto de balance político, de hegemonía política de Morena con respecto, por ejemplo, o precisamente sobre el asunto de Cuauhtémoc Blanco. El otro dato importante que les quiero comentar es precisamente los salarios que se pagan en México y particularmente traigo como ejemplo lo que se paga en el Bajío. Le podríamos decir a las empresas estadounidenses, quieren irse a producir a Estados Unidos para que no les cobren ese 25% de aranceles que dicen que les van a cobrar a ustedes mismos si se quedan produciendo en México. Váyanse y a ver si allá pueden pagar ese promedio de 9,000 pesos al mes que en promedio se paga en Guanajuato. Guanajuato es de los estados, de las entidades federativas donde menos se paga el salario, o bien de las entidades que producen el asunto de automóviles, autopartes. Para las empresas estadounidenses y para cualquier empresa extranjera que produce en el Bajío, ¿por qué les encanta el Bajío? ¿Por qué les interesa el Bajío y Guanajuato particularmente? Además de los incentivos fiscales que les da Guanajuato, además de eso, pues porque ahí están pagando los salarios más bajos de la región, una región que incluye Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México. Ya estamos hablando de 7 estados, 7 entidades federativas, y de esas 7 entidades federativas, en Guanajuato se paga el salario más bajo. Hablando en promedio, entonces, en Guanajuato se pagan 9,000 pesos mensuales. El salario más alto donde se pagan en estas 7 entidades, pues se puede entender Ciudad de México. Y en ese sentido, a los neoliberales que les encanta hablar de términos de competitividad, pues por eso Guanajuato se volvió un lugar, un paraíso para esas empresas, porque resulta que con estos salarios muy bajos en Guanajuato y muy altos en la Ciudad de México, resulta que Guanajuato se convirtió en una entidad competitiva, pues ¿por qué? Porque se pagan los salarios más bajos en esta región. En promedio, en Ciudad de México se paga un promedio de 25,000 pesos al mes contra 9,000 pesos al mes que se pagan en Guanajuato. Bueno, no hay comparación, ¿verdad? Y entonces, si las empresas estadounidenses asentadas en Guanajuato se espantan y se quieren ir a Estados Unidos, adelante, que se vayan
y que paguen los salarios que pagan acá, sus 9,000 pesotes, a un ciudadano estadounidense, que vayan y que los paguen allá. Y las prestaciones, que vayan y que las paguen allá. El agua, la contaminación que generan en Guanajuato, toda esa cloaca que representa esas empresas, todo ese desecho todo ese desecho de tóxicos que generan sus empresas, que vayan y que lo hagan en Estados Unidos, a ver si los van a dejar hacerlos allá. Saben que no es posible, saben que no es viable, simplemente no es viable. Esto implicaría costos para el propio Estado de Estados Unidos. Quiere Donald Trump que se vayan estas empresas para Estados Unidos. A ver, estarían hablando de incentivos que Estados Unidos, el Estado de Estados Unidos, el Estado o el gobierno de Donald Trump le genere incentivos a estas empresas para que se vayan, y parte de esos incentivos es: yo voy a irme a Estados Unidos, va a decir esta empresa como Ford, como Chrysler, me voy a regresar a Estados Unidos, voy a generar contaminación, y eso te toca a ti, gobierno de Donald Trump. Bueno, desde luego que no están dispuestos a aceptar esto los propios ciudadanos estadounidenses. Les encanta estar contaminando el resto del planeta, pero no su territorio. Y les encanta recibir estímulos, pero de fuera de Estados Unidos, no de Estados Unidos. Tampoco son tontos los gobernantes de Estados Unidos. Y bueno, entonces estos son elementos que hacen pensar que es una bravata más de Donald Trump, que él sabe que no tiene las posibilidades económicas y no tiene el respaldo de estas empresas o de estos empresarios estadounidenses, que les va muy bien estando donde están en México, por ejemplo, estando en Guanajuato, por ejemplo, y donde quiera que estén en ese territorio mexicano. Y como que ¿por qué se van a ir a Estados Unidos? Nada más porque Donald Trump dice que con ese 25% de aranceles se van a ir. Se puede, desde luego todo esto implica un debate. He escuchado a un analista sensata diciendo que ya se está generando recesión en México, que todavía no se habla de recesión, pero que ya nos estamos acercando a un tercer trimestre en donde no hay crecimiento. Desde luego estos inversionistas extranjeros están un poco a la expectativa de a ver qué está haciendo Donald Trump, pero la verdad es que sus inversiones también no pueden estar detenidas por mucho tiempo, tienen que estarlas generando. En México se han seguido generando inversiones de estas empresas extranjeras. Hay que ver, en todo caso hay que ver si se genera una recesión económica en México, si hay un crecimiento reducido respecto del PIB en México desde hace tiempo, y especialmente podemos estar pensando sí en el gobierno de López Obrador, pero bueno, recesión esa todavía no. Hubo una recesión momentánea con el asunto del COVID, pero en todo el mundo, a todo el mundo le afectó, pero como todo el mundo se encerró, también consumió menos. Digamos, por ejemplo, el asunto del mercado de los vehículos, precisamente en pandemia, pues cayó. El precio de los vehículos, pues también vimos, la venta de los vehículos vimos, en fin, fue una recesión global, pero todo el mundo se encerró en sus casas, consumió menos, y en fin. Fue unas condiciones especiales, y vamos a ver si en México se mantiene. Y por el contrario, a diferencia de lo que puede estarse pensando en una recesión en México, yo les voy a insistir, vean el tipo de cambio. Al día de hoy por la mañana, antes del anuncio de Donald Trump, hoy por la mañana el peso estaba muy bien, estaba alrededor de los 20 pesos por dólar, es decir, muy bien en comparación con otras semanas. Se ha mantenido en eso. Parte de las razones, también les comentaba que se ha especulado con que haya inversionistas que están saliendo de inversiones de Estados Unidos y están, cosa curiosa, están buscando refugio en el peso mexicano. ¿Será cierto, no? También estaremos por ver. Eso tiene que ver mucho con las reservas internacionales mexicanas, para que haya garantía en la convertibilidad de los tipos de cambio.
con los 235 mil millones de dólares, 235 mil millones de dólares que tiene las reservas mexicanas, dudo que pueda tener ese punch que tienen las grandes monedas o las divisas internacionales de peso, como el yen o como el euro, como la libra, pero bueno, puede ser al menos para estar sosteniendo al peso como lo conocemos, como lo vemos en estos momentos, a 20 pesos por dólar. Pero hay otros datos interesantes que también quiero compartirles. Rescaté una tabla que generamos, soy profesor también y entonces genero ejercicios con mis alumnos, y en esto generamos algo que le llamamos factor de competitividad, le podemos llamar en función de los indicadores. De cierta manera, les cuento de los indicadores que agregamos en esta matriz para varios países, el mayor número de países que pudimos generar en ese momento, para tratar de tener una visión global de datos de 2023. Y bueno, por ahora solo les retomo datos de unos 10, 15 países, entre ellos Francia, Alemania, Noruega, Italia, Estados Unidos, China, desde luego México, Corea del Sur, y para tener un contraste con economías muy débiles, muy endebles, también metimos aquí Afganistán, por ejemplo, y metimos a Madagascar. Y Argentina, que lamentablemente para los argentinos están viviendo una economía pues débil, más débil que la mexicana. Les voy a comentar unos datos entonces respecto a 4 indicadores: su crecimiento económico, deuda interna. La deuda interna es cuánta deuda han adquirido los gobiernos respecto a su PIB. La tasa de interés que han registrado cada una de estas economías, y una prima de riesgo país, como es que esta emisión o esta le emiten las calificadoras de riesgo país en función de cómo ven tan débil o de fuerte a esas economías. Calificadoras como Standard & Poor's o Moody's o cualquier otra, que son muchas las que operan en el mundo. Y como consecuencia tuvimos un indicador, un solo índice de todo esto, lo metimos como un solo índice, reflejado en un solo índice. Le llamamos con este grupo de estudiantes el índice de competitividad. Y bueno, desde luego salen fuertes en términos de competitividad países como Francia, como Alemania, como Noruega, como China. Vamos, en eso no hay sorpresa. Corea del Sur, si alguien puede estar preguntándose cómo andará la economía de Corea del Sur respecto de México, por ejemplo, pues anda mejor que la mexicana, ¿no? Pero anda mejor incluso la economía coreana, anda mejor en términos de competitividad, si me permiten el término, en función de estos indicadores: crecimiento económico, deuda interna, tasa de interés y índice de riesgo país, o prima de riesgo, como le queramos decir. Resulta que la economía de Corea del Sur está mejor posicionada que la de Estados Unidos. También como ejercicio con estos chicos que lo hicieron con mucho entusiasmo este ejercicio, resulta que Corea del Sur, generamos representamos en colores estas economías, las más sólidas con color verde, como las más competitivas, digamos, o las más deseosas para estar invirtiendo en sus países. Pusimos a manera de semáforo el color amarillo, en donde son menos atractivas para la inversión extranjera, para que fluya la inversión, y la inversión financiera, por ejemplo, o bursátil. Sabemos que mucho de lo que se da en cuanto a inversiones, flujos de inversiones, se da a través de las bolsas de valores, y esos capitales que a veces le llamamos capitales buitre, pues se buscan esas economías fuertes que les garantice que donde está la inversión, pues está segura su inversión precisamente. Y resulta que hay países de más cuidado, esas las pusimos en amarillo, y economías que no son muy atractivas en términos de competitividad, pero resulta que las pusimos en rojo.
Y en este ejercicio, en esta tabla que resumimos, son 3 economías las que aparecen. ¿Cuáles son? De una vez decimos las economías que están en rojo: Argentina en ese momento, Madagascar y Afganistán. De Afganistán pues no hay duda, ¿verdad?, de que son una economía muy muy frágil. De las economías que están en verde, si lo queremos resumir así, en verde, todos estos indicadores representados en un color, en verde pues están Francia, Alemania, Noruega, están China, Suecia y está Corea del Sur. Estas economías están en verde. ¿Quién está en amarillo? Pues yo diría que sorprendentemente en amarillo está Estados Unidos y comparte casilla con México, con España y me parece que nada más con Italia. Entonces Estados Unidos está en este rubro de amarillo con Italia, con España, con México. Vaya, pese a que les duele el orgullo a los estadounidenses, en términos de competitividad está encasillado con México en cuanto a índice de competitividad. ¿Y por qué decimos eso? ¿En qué nos respaldamos? Ahora sí vamos a desglosar, si me lo permiten, algunos indicadores que les comenté, con los cuales se sustenta este índice de competitividad marcado con verde, amarillo o rojo. Porque, por ejemplo, el crecimiento económico de Estados Unidos está en 2.1%, que si lo comparamos con el crecimiento de China, en este ejercicio que hicimos, para ese momento estaba el de China 4.4%, más del doble del crecimiento de Estados Unidos. Y por ejemplo, deuda interna, que es, les repito, es en cuanto está la deuda contratada por el gobierno de Estados Unidos y sus diferentes instancias como puede ser en México, por ejemplo, Pemex, que endeudan a Pemex y es deuda a fin de cuentas para el gobierno o para el Estado mexicano. La deuda de Estados Unidos representa 129% de su PIB, de su Producto Interno Bruto. Estados Unidos en todo caso tiene un desarrollo, un crecimiento de PIB o una generación de Producto Interno Bruto, y resulta que su deuda le representa 129% de su PIB. Nada más que como es Estados Unidos, pues la gente, las economías lo ven como buena economía para estarle prestando dinero en lo que se le pegue la gana a Estados Unidos. Y en cambio China tiene una deuda respecto de su PIB de 80%, 139% contra 80% de China. Entonces eso es otro ejemplo de por qué China es más competitivo. Prima de riesgo, y eso es, conforme más se acerca al cero es mejor la prima de riesgo para un país. Conforme más se aleja del cero, pues es peor para la economía que emite esa calificación. China, comparando estos dos países, tiene una prima de riesgo de 22 y Estados Unidos de 128. Nada más que, insisto, es Estados Unidos, y a Estados Unidos, aunque tiene un riesgo, una prima de riesgo de 128, que por ejemplo anda cercana a la de México, pues a Estados Unidos sí le van a prestar dinero y a México pues sí le van a prestar dinero, pero con más cautela, digamos, ¿no? Así es la economía, así es de caprichosa la economía, que además está así aceptada por las propias economías, por las propias naciones. Estados Unidos, entonces, pese a que tiene problemas importantes económicamente hablando, tiene un crecimiento de 2.1%, una deuda interna respecto de su PIB de 129%, y en ese momento tiene una alta tasa de interés de 4.7% y un riesgo de 128 puntos base. Aún así es una economía de referente, pero está, al menos para estos criterios que trabajamos con este grupo de estudiantes de, pues hay que decirlo para darle sus créditos, de la Universidad del Valle de Atemajac, de esta ciudad Univa La Piedad, pues, y bueno, eso lo lleva a tener una calificación a una casilla de estar en amarillo, no en verde, en amarillo, y encasillado junto con México, insistimos.
México, ¿cómo anda? Bueno, hay que entender que entonces México también está en amarillo, no es la gran economía. México en este momento tuvo un crecimiento de, fíjense, mayor que la de Estados Unidos en 2023, de 4.7%. Una deuda interna respecto de su PIB de 57.6%, ¿se dan cuenta? De deuda interna respecto del PIB de Estados Unidos, 129%, y México 57.6%. Nada más que a México sí le exigen ese orden internacional o ese mercado internacional tener abatida precisamente esa deuda interna respecto de su PIB. A Estados Unidos puede hacer lo que quiera. Y en estos momentos, también hay que decirlo, en estos momentos la economía en cuanto a prima de riesgo estaba muy mal en México porque llegó a los 689 puntos base. Para ese momento estábamos saliendo de la pandemia, recordemos, ¿verdad? En eso las economías estaban saliendo precisamente de todo ese problema. Bueno, pues así están las cosas. Entonces, Francia, Alemania, Noruega, economías fuertes, con un índice de competitividad en verde, digamos. Estados Unidos, España, México, en un color amarillo. Y bueno, eso habla de que Estados Unidos, de que Donald Trump, sus pretensiones, pues la verdad es que no tiene esa fuerza económica que quisiera. Sí es un mercado que consume mucho y eso es lo que le preocupa al resto de países, al resto de economías, a los que producen vehículos. Si volvemos al asunto de los que producen vehículos, ¿qué están buscando de Estados Unidos? Pues a su gente que consume como locos y que desecha como locos. Es un país, una de las grandes economías que consumen para desechar de inmediato, digamos. En otras economías, en otros países, en otras culturas, digamos, se está intentando el reciclaje de lo que se consume. En Estados Unidos les vale, y ahí pónganle la palabra consecuente de lo que les vale. ¿Qué? Les vale y les gusta estar consumiendo grandes cantidades y derrochando grandes cantidades. Y ese es un gran mercado, un mercado muy atractivo para cualquier economía. Para los chinos que insisten en querer entrar al mercado estadounidense, claro. Los mexicanos que también estamos muy interesados y muy necesitados de estar vendiendo productos a Estados Unidos. Simplemente de esos vehículos que se venden en mexicanos, producidos en México, vendidos en Estados Unidos, pues representa el 80%. Del año pasado se dice que producimos 3.500.000 vehículos, y a dónde se vendió el 80% a Estados Unidos. Es el gran mercado de consumo y todo el mundo quiere estar en este mercado de consumo, pero hay otros mercados de consumo. Estados Unidos sabe, Donald Trump sabe que no puede ejercer ese 25% de aranceles, y mucho menos en vehículos, porque es un sector bastante sensible para su propia economía. Y bueno, es cosa de esperar a que llegue el 2 de abril para que veamos cómo anuncia el nuevo plazo de que le da a México, Canadá y a cualquiera para que no se les cobren los aranceles. ¿Qué está buscando? Solo él sabe lo que busca. Sí consiguió algo bueno, pero no en asuntos de comerciales, sino en asuntos, o no en estos asuntos de aplicar aranceles. Consiguió algo muy bueno respecto de Ucrania, quedarse con sus recursos naturales. Pero bueno, de las batallas que ha dicho que a los que aparentemente se ha lanzado Donald Trump, pues solo ha ganado esta por ahora de Ucrania. Sí, muy sensible, muy lamentable para Ucrania, muy sensible en términos positivos para Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. Por ahora, quien puede estar haciendo enojar Donald Trump es precisamente a su sector económico. Eso entonces respecto, ¿cómo le podríamos llamar en este primer apartado, en este primer tema que abordamos en nuestro programa de hoy? Yo le llamé como apartado la fortaleza del peso mexicano, y desglosamos entonces estas cosas.
¿Por qué el peso mexicano está fuerte respecto del dólar? Al menos hasta en la mañana de hoy, pues por estas cosas que comentamos. Ya veremos cómo se mueve el tipo de cambio en la tarde de hoy mismo o durante la mañana del día de mañana, pero yo auguro con que vamos a estar igual, porque por ahora es una amenaza nada más, no es algo concreto, no es algo real. Y los propios estadounidenses, las propias empresas estadounidenses nos van a hacer el trabajo de decirle a Donald Trump: no me chingues, compadre, bájale a tu histeria, vamos. Bueno, en este asunto de que Claudia Sheinbaum sin goce de vacaciones es esto, digamos. Con su temple de siempre volvió a decir: hoy vamos a esperar y esperaremos. El otro asunto que sí la tiene muy ocupada la presidenta y que tiene muy activos a todas las cuentas de agencias noticiosas en México, a la derecha en México, y la derecha en México en estos momentos no está en sus partidos políticos, está en los medios de comunicación corporativos, en la televisión, vamos, ¿no? Los comunicadores, y tiene que ver con el rancho Izaguirre. No me voy a meter mucho en un tema que no domino, el asunto de la delincuencia, pero me parece que sí amerita uno o dos comentarios. Hay una disputa, desde luego, había una disputa desde que se dio a conocer o se relanzó, digamos, el asunto del rancho Izaguirre, porque resulta que ya desde el año pasado ya se había descubierto ese rancho como adiestramiento del crimen organizado, y en esos momentos ahora se sabe, la Guardia Nacional reconoció, intervino ese rancho y se lo dejó a la Fiscalía de Jalisco, y la Fiscalía de Jalisco ahora lo denuncia la Fiscalía General de la República. Dice la Fiscalía General de la República que la Fiscalía de Jalisco no averiguó, no investigó, no hizo nada, y que incluso se robaron de 3 vehículos que estaban ahí asegurados, pues se desaparecieron 2 vehículos. Vaya cosas en este México surrealista. Y no es cosa de tratar de encasillar esto hacia un problema de Jalisco, porque esto lo que sí pasó es que detonó en términos nacionales. Se ha intentado desde la presidencia, desde luego, tratar de encasillarlo hacia Jalisco. La propia Fiscalía General de la República intentó encasillarlo hacia Jalisco, pero la verdad es que hay que reconocer que esto detonó hacia un debate nacional, y qué bueno a fin de cuentas, para que no olvidemos que tenemos pendiente ese asunto. Pero el caso es que tenemos una disputa por la agenda pública en este asunto, quienes están a favor de la Cuarta Transformación y quienes están en contra de la Cuarta Transformación, y no solo asumieron el rancho Izaguirre como un campo de entrenamiento, sino que desde esta derecha, por ahora arraigada en los medios corporativos nacionales, los que ya sabemos, Grupo Fórmula, Periódico Reforma, en fin, los ya conocidos, se fueron a estar intentando comparar ese asunto con un campo de exterminio, en los términos que se manejaron con los campos de exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y vamos, eso sí, desde luego está desmedido, y desde luego la presidencia, la propia presidenta Claudia Sheinbaum, ha intentado aclarar que no es un campo de exterminio en esos términos, pero la verdad es que sí es un tema muy sensible, tan sensible que, bueno, eso también se provocó por medios de comunicación de ambos bandos, de causar zozobra entre las madres, entre los padres que han estado buscando a sus hijos desaparecidos. Y es que así lo han manejado, ¿verdad? Como las madres buscadoras, buscando a sus hijos, a sus jóvenes, con ese énfasis, digamos, ¿no? Aunque pueda haber personas mayores, y aunque puedan estar buscando no solo madres buscadoras, sino organizaciones buscadoras, padres que están buscando a sus seres, a fin de cuentas intentar explotar lo más posible este asunto. Pero la verdad es que sí hay un asunto ahí de mucho dolor, y hay que ser muy sensibles en esto,
y siendo sensibles, la verdad es que qué persona que ha perdido a un familiar querido puede estar tranquilo mientras no encuentre ese familiar, así sepa o se imagine que está muerto, muerta. Y si en esto, como se vio en los medios de comunicación, sacan que hay pilas de zapatos, de ropa, y una madre que no puede tener descanso porque se imagina a su hijo expuesto, por ejemplo en este rancho Izaguirre, expuesto sus restos a la intemperie, ¿cómo no se puede imaginar lo peor? ¿Cómo no se puede imaginar que su hijo no puede estar pasando, su hijo muerto, incluso sus restos pueden estar expuestos a la intemperie sin tener descanso? Vamos, se entiende que entonces las madres intentaron llegar y buscar entre esos prendas de vestir abandonadas alguna vestigio de que su ser querido estuviera ahí. Eso desde luego fue inmoral de parte de quienes han promovido todo esto con ese lujo de estar lucrando con el dolor de esas personas. Y desde luego, sobre todo, insisto, no podemos dejar de sentir empatía, que efectivamente lo que hay es ese dolor de estas personas, de estas madres, de estos padres que han perdido a sus seres y que están intentando encontrarlos. Por un lado, encontrarlos, y por otro lado, esa necesidad de que tenemos en México, que deje de existir estas matanzas. Le quieran llamar ustedes campo de exterminio, si quieren así hacerlo, adelante, si quieren llamarlo campo de entrenamiento, pero lo que ha sucedido en México sí es cierto, ha habido matanzas a manos de la delincuencia organizada, y eso sí queremos, yo creo, todas y todos los mexicanos, que se termine, que dejemos de sentir ese miedo de que nuestros hijos sean levantados y sean llevados a lugares así, como lo han dado a conocer una y otra vez. Eso también hay que reconocer los propios medios de comunicación, en donde se ve que reclutan a nuestros jóvenes, eso es cierto y muy doloroso, y que desea nuestros jóvenes una fuerza inagotable o una fuente inagotable para la delincuencia organizada. Eso se tiene que acabar, y si de la manera que haya sido es una llamada de atención para el gobierno mexicano actual, que es de Claudia Sheinbaum, encabezado por Claudia Sheinbaum, pues sí esperar que sí se vaya agotando más esto. Ha habido, eso sí también hay que decirlo, al menos yo estoy convencido de ello, ha habido un compromiso de parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por tratar de bajar estos índices. También hay que reconocer, por mucho que nos duela, que en la intención de agradar a Donald Trump se ha reforzado esta lucha, este combate a la delincuencia, y el propio gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de su secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ha dado cuenta de cuántos delincuentes, más de 14,000 delincuentes detenidos, y no sé cuántas ya toneladas de drogas incautadas y armas incautadas. Bueno, que no se detenga y que sí se redoble esto, pero sin violencia, sin mayor violencia generada desde el propio Estado, como sí lo generó desde Felipe Calderón. Él sí fue un criminal, él sí fue un gobierno de exterminio, porque no le importó esas vidas que se llevaron de mexicanos civiles y a quienes él llamó daños colaterales. Tenemos a un comunicador, del que no vamos a decir su nombre, como ya intentamos no hacerlo, que vive en España, en ratos vive en España, y desde allá, desde España, está narrando estas historias, y con eso está ganando muy bien también, que está dándose el lujo de vivir en temporadas en México, en temporadas en España, y desde allá hacer las crónicas y decir que el gobierno de López Obrador fue criminal. Bueno, si ustedes también quieren verlo así, compartir esa impresión, pero si hay un gobierno criminal, fue el de Felipe Calderón, en donde tuvo como jefe de seguridad pública ahora un criminal detenido y encarcelado
en Estados Unidos. No puedo dejar de comentar estas cosas porque hay mucha hipocresía en esto. Tanta hipocresía que hay algo interesante, más que interesante, de repente me sale lo académico, hay algo muy preocupante que se está dando y que no se ha puesto la vista en ello. Y esto tiene que ver con un incidente que hubo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que por ahí puso un tweet diciendo algo sobre la criminalidad en México, que por qué no se ha logrado bajar los índices de criminalidad en México, algo así dijo. Fue un comentario suelto, me parece, no fue una confrontación con México y con nuestra presidenta, simplemente se le ocurrió quererse comparar con México. Y este señor mismo, Bukele, no deja de mostrarse como otro miserable, vamos. Si se tenía dudas de su proceder, pues ahora se manifiesta tal cual, como un miserable. ¿Por qué lo digo? Porque más allá de sus políticas internas en El Salvador, que tal parece que sigue siendo un personaje popular en El Salvador, por su tolerancia cero hacia el crimen, y con el que a la fecha, desde 2022 y a la fecha, ha suspendido las garantías sobre derechos individuales de sus ciudadanos. Más allá de eso, porque pues es en El Salvador y los salvadoreños lo eligieron como presidente y allá ellos. Pues ahora no solo eso, sino que ahora está rentando sus cárceles para recibir deportados acusados de crímenes en Estados Unidos, y los ofrece desde luego como renta, para recibir por ello una renta de parte de Estados Unidos, y Estados Unidos ya está enviando deportados a personas que ha deportado desde Estados Unidos, y ahora lo está llevando a las cárceles de El Salvador. Y desde luego Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, ha utilizado una de sus enmiendas, una de sus leyes, para estar acusando a estas personas de posibles terroristas o eventuales terroristas. Y particularmente antes se hablaba de la Mara Salvatrucha. En México era también muy escuchado el asunto de la Mara Salvatrucha, pero ahora ya no, ahora se está hablando déjenme decirles de cómo se les llama a estos señores. Ahí perdí de repente. El Tren de Aragua, la banda del Tren de Aragua, compuesta, se supone que por venezolanos, que los tachan en Estados Unidos de organización criminal transnacional terrorista, para estar deportándolos, y no los ha deportado a Venezuela, sino que los está deportando a las cárceles de El Salvador, en donde Nayib Bukele se abrió las puertas para cobrarse, para beneficiarse económicamente de esto. Y se ha denunciado ya que varios de los deportados con este mecanismo venezolanos no han tenido precisamente esos vínculos con delincuencia organizada o con delincuencia siquiera, y que no tienen ese vínculo directo con esta banda o supuesta banda llamada Tren de Aragua. Y particularmente Nayib Bukele ha presumido un denominado centro de confinamiento del terrorismo. El propio Nayib Bukele así le llamó a este centro. Tal parece que es una mega cárcel a unos cuantos horas, me parece que un par de horas de la capital de El Salvador, la capital de San Salvador, inaugurada apenas en 2023. Y ahí es donde, en ese centro de confinamiento del terrorismo, así llamado por el propio gobierno de El Salvador, ahí es donde está recibiendo a estos acusados de organización criminal transnacional terrorista, que así los acusa el gobierno de Donald Trump, que desde luego ya organismos internacionales como Human Rights Watch han denunciado que se tortura a los reclusos, que el destino de muchos internos, que se dice se hacen sin juicios o se hacen con juicios sumarios, en fin.
Y desde luego el propio Nicolás Maduro ya salió en defensa de sus connacionales y desde luego también comparó esta medida de esta detención de migrantes venezolanos en El Salvador como campos de concentración nazis. Y bueno, viene mucho a la mente estos campos de concentración, pero vaya violación a los derechos humanos de Estados Unidos hacia estos migrantes, como siempre los más indefensos, ahora llevados a cárceles fuera de su país. Ya no es Guantánamo en Cuba, ya no son en todo caso cárceles en Afganistán, ahora El Salvador se estrena como parte de esto. Muy lamentable, muy patético que Nayib Bukele ahora se estrene como el nuevo lambebotas, por no decir lo peor, de Donald Trump. Donald Trump, si algo también ha impulsado o ha dejado de ver, es que salgan todos estos personajes miserables como Nayib Bukele o como Javier Milei o como este señor en México, Eduardo Verástegui, miserables todos ellos, sumándose a una causa innombrable. En fin, se nos acabó el tiempo, ya no crean que quise autocensurarme sobre el asunto de Cuauhtémoc Blanco. Veo que le preocupa mucho a las mujeres y a mujeres propias del partido de Morena de que enfrente la justicia. No es que se le esté acusando directamente ya de culpable a Cuauhtémoc Blanco, sí lo están tratando como culpable, pero lo que están pidiendo o lo que pidieron es que se le desaforara para que enfrente la ley, y resulta que en pleno de la Cámara de Diputados se votó con 291 votos para que no se desaforara, 158 votos en contra y 12 abstenciones. Y resulta que quienes votaron para que no se desafuere a Cuauhtémoc Blanco, bueno, Morena, Partido Verde, y me llamó la atención que el propio PRI, porque el PRI estaría defendiendo a Cuauhtémoc Blanco. En fin, es un asunto importante y tan relevante que incluso dio lugar, tal parece, que una de las diputadas, Gabriela Jiménez de Morena, Gabriela Jiménez, haya sido sustituida o delegada de su cargo por tal parece, así dicen los trascendidos, por el diputado que controla la Cámara de Diputados, y ese es otro diputado morenista, Ricardo Monreal, un viejo conocido ya, Ricardo Monreal, que tal parece que castigó a esta señorita Gabriela Jiménez, todo con tal de defender a Cuauhtémoc Blanco. También escucho a los medios de comunicación pro de izquierda o pro de la Cuarta Transformación, y también están enojados con que por qué se defiende a Cuauhtémoc Blanco. En fin, todo el mundo está enojado, pero precisamente decidieron defender a Cuauhtémoc Blanco. En esto me llama la atención que en medio de todo este asunto del Rancho Izaguirre, de las amenazas de Donald Trump, Morena está viviendo sus propias batallas internas, diría yo, y están tratando de zanjar un problema que tienen con uno de sus diputados, porque Cuauhtémoc Blanco es uno de sus diputados, y están tratando de apaciguar este fuego que sí se volvió un escándalo nacional, en donde tanto propios y extraños están demandando que se le quite el fuero a Cuauhtémoc Blanco. Y bueno, en todo caso, increíble cómo es que se le defiende, no para que se le juzgue ya de culpable, sino para que enfrente la ley como cualquier persona. En fin, y ya nada más por último también, para no dejar el punto, porque me parece importante, yo diría de denunciar cómo es que se le sentencia a Enrique Graue, ex rector de la UNAM, a que pague 15 millones de pesos por daño moral en contra de una señora que se inconformó en contra de él, de nombre Marta Rodríguez, porque se dijo difamada
de parte de este señor, y todo por el asunto del asunto de plagio de la tesis de Yasmín Esquivel Moza, ministra en la Suprema, todavía ministra en la Suprema Corte de Justicia, y ministra que intenta ser votada en las próximas elecciones para ministros, jueces y magistrados. ¿Cómo es posible que se juzgue a una persona que no fue quien plagió? Y lo único que nos deja pensar, es que es con la intención de que se silencie, pues no tanto a la persona que plagió o que es acusada, sino que se sentencie, que se juzgue, que se amenace, que se amedrente a cualquiera que quiera señalar actos como este tipo. Y entonces ya tenemos dos actos inmorales, digamos, ¿no? El asunto de Cuauhtémoc Blanco y el asunto de que se censure a Enrique Graue, y no con cualquier cosa, con 15 millones de pesos que tendría que pagar. Seguramente va a apelar. Esto lo generó, esta sentencia la dio un tribunal de la Ciudad de México, seguramente se va a apelar, se va a impugnar, y esperemos que triunfe la razón y que se le quite esa sentencia, esa sanción a Enrique Graue. Y en fin, ahora sí terminamos el programa. Yo les agradezco que siempre nos permitan acercar nuestros puntos de vista, y con esto terminamos. Les agradezco a Felipe, a Claudia, a Carla y a Gerardo que nos permitan llegar hasta donde están. Como siempre, desde luego, gracias a ustedes, y nos estaremos viendo la próxima. Hasta luego. Código Libre